voy a compartir primero un videíto acerca de los 10 correctos y luego les voy a explicar. Atentos. Cordial saludo para todos, mi nombre es Estefanía Hernández Sánchez y hoy hablaremos de los 10 correctos para la administración de medicamentos. Pero antes de continuar, quiero darte primero las gracias por estar aquí y apoyar nuestro canal y segundo, hacerte una invitación muy especial y es que si todavía no estás suscrito, le des clic aquí en suscribirse y luego clic en la campanita para ser la primera persona en enterarse de nuestro próximo video. Vienen videos muy importantes, una a una las vías de administración de medicamentos en forma detallada. Hace varios años eran solo 5 correctos, ahora son un total de 10 y son de aplicación mundial. Aunque es importante tener en cuenta que de un país a otro puede variar uno o dos de ellos. Así que te invito de todas formas, después de ver este video, antes de aplicarlos, revisar los protocolos institucionales de tu lugar de trabajo o de tu lugar de estudio. Voy a contarles cuáles son teniendo en cuenta 3 protagonistas: el paciente, el medicamento y el personal de salud. Veamos primero los correctos relacionados con el paciente. Número 1. Paciente correcto. Por medio de manillas de identificación, tableros en cabeceras de cama, por medio del llamado y la comunicación verbal del paciente. Número 2. Vía correcta. Recuerda que si recibes una orden con la vía escrita de forma no legible o sabes que está errada, es tu responsabilidad no administrar ese medicamento hasta que se corrija la fórmula. Número 3. Historia farmacológica y de alergias. Implica indagar las posibles alergias para prevenir casos de shock anafiláctico. Es importante crear historia farmacológica con los medicamentos que se han administrado, los que se están administrando y los que se le administrarán en el futuro, con el objetivo de prevenir interacciones farmacológicas. Veamos ahora los correctos relacionados con el medicamento. Número 4. Medicamento correcto. Verificar el blister, caja, ampolla o donde esté contenido el medicamento que vamos a aplicar, para confirmar nombre y concentración. Existen casas farmacéuticas que producen medicamentos diferentes con empaques muy parecidos o con nombres similares. Número 5. Dosis correcta. Verificar en la fórmula médica dosis y goteos a calcular. Número 6. Verificación de la fecha de vencimiento. Verificar esta fecha en el empaque. Es recomendable que sean semaforizados previamente también en la farmacia. Veamos por último los correctos relacionados contigo, conmigo y todos aquellos técnicos y profesionales que administran medicamentos. Número 7. Hora correcta. Administrar medicamentos respetando las horas de aplicación y las frecuencias según sea formulado. Número 8. Educar al paciente y su familia. Brindar educación sobre el medicamento, la acción terapéutica y las reacciones adversas. Número 9. Registrar. No olvidar los 3 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro. Nunca delegamos alguna de estas 3 actividades. Recuerda que se registra inmediatamente después de administrar. Número 10. Vigilar reacciones adversas a medicamentos, las famosas RAM. Realizar seguimiento de las reacciones adversas que el paciente pueda presentar posterior a la administración del medicamento. Muy bien, y así llegamos al final de este video. A ver, entonces, hemos visto ya el video que nos habla de los 10 correctos.
Sin embargo, quisiera profundizar un poquito más para tener mucho más claro este tema, porque es súper importante que ustedes estén seguros al momento de administrar un medicamento. Ya más aún en el caso de ustedes que están llevando inyectables. Ya, entonces empezamos acá con esta parte. Miren, los correctos han cambiado en el tiempo. Eran 5 correctos, luego aumentaron a 10. Si ustedes buscan referencias, van a encontrar inclusive que en algunos lugares consideran 14 correctos. Ya, pero aquellos que son aprobados por la OMS son 10. Entonces, por eso es que tratamos con esos 10 correctos. Como ya escucharon, estos son universales. De repente por ahí hay alguna que otra variación, pero en general son de aplicación mundial. ¿Ok? Listo. Vamos a empezar entonces con el primer correcto. A ver. Ya, aquí la expositora los ha dividido los 10 correctos en relación al paciente, al medicamento y al personal de salud. ¿Ya? Y básicamente funcionan así. Primer correcto. Hay que tener en cuenta que sea el paciente correcto. Si ustedes evidentemente trabajan cuidando a un paciente de forma particular, bueno, está fácil, no me voy a equivocar. Pero, ¿y si viene alguien a decirte, oye, tú que has estudiado inyectables, ponme esta ampolla, ¿no? Y te trae una receta con el nombre de Juanita Pérez y tú no sabes cómo se llama esa persona. ¿Puedes colocar ese medicamento? A ver, No, no, definitivamente, porque esa receta corresponde probablemente a otra persona. Entonces, claro, entonces yo tengo que asegurarme que sea el paciente correcto, que la receta que me trae corresponda a él, ¿ya? Otro caso que también sucede muy frecuentemente es cuando se comparten la receta, ¿no? A mi prima le dieron esto la semana pasada, entonces yo creo que a mí también me va a hacer bien. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden que en el caso de ustedes, no todos son personal de salud. Cuando eres personal de salud, hay un colegio profesional que te respalda. Pero en caso no lo seas, asumes la responsabilidad directa. Claro, puedes ser alérgico, ¿no? Entonces, en ese momento te hace un shock hipovolémico, paciente falleció. ¿Cuántas veces hemos visto eso en los noticieros? Infinidad. Entonces, debemos tener mucho cuidado. En el caso del ámbito hospitalario, la mayoría de hospitales ahora te colocan, ¿no?, estas pulseras para poder identificarte. Caso contrario, pregúntale, ¿no?, verbalmente al paciente cuál es su nombre. Busca la historia clínica o busca su nombre, porque normalmente lo tienen pegado a la cama, ¿no?, en la punta de la cama. Muy bien, mira el correcto 2, el que te habla de la vía correcta. Hay que aprender, miren esta receta, por ejemplo. Y si el paciente fuese sordo, está sordo, pero no tiene discapacidad visual, consúltale escribiendo su nombre. Pregúntale a un familiar. Siempre hay una alternativa. O verifica con mucha más razón la pulsera de identificación. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos entonces también la receta. Mira tú, ¿qué cosa vas a administrar ahí? Bien difícil, ¿no? Poder identificar cuál es la indicación. Hay que tener muchísimo cuidado. Si la letra no es completamente clara, no podemos tratar de adivinar, porque ahí podemos cometer una negligencia. ¿Ok? Entonces, hay que tratar, en el caso de que te llegue un paciente con esta receta, preferible es perder una persona que te va a pagar por un inyectable a que esta persona fallezca y termines denunciado. Mira el siguiente caso, lo que les decía acá también, cuando de repente ya la receta está alterada o la presentación no corresponda al nombre que te han dado.
¿Ok? Entonces, eso también tenemos que aprender a verificar. Por eso es importante siempre en todos los alumnos que llevan la parte de farmacología o la parte de inyectables, que tengan a la mano un libro llamado Vademecum. Ahora les voy a explicar un poquito más de él. Ese Vademecum es como para las personas comunes y corrientes un diccionario. Yo quiero buscar, por ejemplo, igual está ordenado alfabéticamente. Yo quiero buscar amoxicilina. Busco amoxicilina y me sale, ¿no? Es un antibiótico con tales características, está indicado para tales cosas, está contraindicado para tales personas, bla, bla. Entonces, me habla brevemente del medicamento que voy a colocar. Si nosotros todavía no tenemos experiencia en el campo, nos conviene manejar ese libro, que como te digo, hace las veces de un diccionario. Ya es bien sencillo de entender. Inclusive, ya ni siquiera necesitas comprarte el libro. Puedes descargarlo desde tu celular. Hay muchas aplicaciones que te permiten descargar el Vademecum. En algunos casos, un Vademecum sencillo, en otros casos, por ejemplo, para los que están estudiando farmacia, ya un vademecum mucho más completo, por ejemplo, ¿no? Este antibiótico que afecta la membrana celular y el crecimiento y bla, bla, o sea, es distinto, más profundo, ¿ya? Entonces, busquen de repente a través de las aplicaciones que dispones en tu celular o también a través de un libro, pero verifiquen que el medicamento corresponda a la presentación que te están indicando. Caso contrario, evita administrar ese medicamento, porque, tal como nos decía Diego, tú asumes la responsabilidad. Acá, en el correcto 3, hay que averiguar, hay que hacer una historia farmacológica y averiguar si esta persona sufre de alergias. ¿A qué me refiero? Hay pacientes que, ejemplo, un asmático, ¿ya? Un paciente asmático sabe que de cuando en cuando empieza su crisis, sabe que va a ponerse corticoides, sabe ya claro, sabe ya más o menos qué le ponen. Entonces al paciente asmático tú no lo vas a engañar. Él sabe, ya tiene antecedentes, ya conoce su historia farmacológica, ya sabe qué antibióticos le han puesto, qué antibióticos le caen mal. Este paciente ya sabe. Pero también hay que averiguar sus alergias. Hay que saber si esta persona alguna vez se puso este medicamento. Como por ejemplo acá nos dicen, ¿no? Los AINES. Bueno, tenemos un AINE para poder colocar. Señor, vamos a suponer ya un ejemplo nada más. Señor, ¿alguna vez usted se ha puesto un diclofenaco? El paciente de repente ni se acuerda. Es un medicamento para el dolor. Ah, sí, señorita, me pusieron uno igualito la semana pasada. Ya sabes por lo menos. Ten cuidado porque en el caso de los medicamentos, muchas veces el paciente no recuerda el nombre, pero recuerda la presentación. ¿A qué me refiero? Al de la cajita blanca, a la pastilla amarilla, a la pastilla redonda. ¿Y tú sabes cuántas pastillas o cuántas ampollas se parecen entre sí? Entonces, debemos ser bien específicos y preguntar seriamente al paciente si es que alguna vez ya se ha puesto este medicamento previamente. Vamos a lo siguiente, justamente dando la introducción a los medicamentos. El cuarto correcto. Hay que hablar sobre el medicamento correcto. Y mira lo que justamente te decía. Los medicamentos se parecen entre sí. Muchas ampollas se parecen mucho. ¿Ya? Entonces, hay que averiguar exactamente qué ampolla es la que le han puesto a este paciente. Que no me diga, la ampolla marroncita. ¿Cuántas ampollas marroncitas existen? Muchísimas. Entonces, no voy a guiarme nada más de eso. Hay que saber cuál es el medicamento correcto. ¿Ya? Y lo que les decía, los laboratorios a veces los hacen bien parecidos y te puedes confundir. ¿Ya? Entonces, no te dejes guiar de eso. Mira, por ejemplo, acá.
Mira esto, por ejemplo. El albendazol es un medicamento. A ver, ¿alguno de ustedes sabe para qué es el albendazol? ¿Alguien sabe para qué es el albendazol? No, nada, un antiparasitario. Los parásitos. Por favor, buenas noches, por favor, a través del chat. Por favor, gracias. Es un antiparasitario. Y mire el otro, es un tramadol. ¿El tramadol para qué es? Para el dolor. Entonces, a simple vista, yo veo una cajita blanca con una rayita roja, ¿no? Los dos vienen en forma de jarabe. Entonces, si yo no sé el nombre, podrían darme, en vez de algo para el dolor, un medicamento para los parásitos. Eso sucede igual con las ampollas, así es. Por eso tenemos que estar seguros del medicamento que le estamos colocando a nuestro paciente. ¿Ya? Quinto correcto, la dosis. Hay medicamentos que hay que reconstituirlos y diluirlos. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. No es lo mismo reconstituir y diluir, pero lo que sí debemos tener en cuenta es la dosis exacta. Ya no es un aprox, no es yo creo, o por el contrario, solamente le aplico una parte del medicamento. ¿Ya? Debemos estar atentos a la dosis que nos están indicando en la receta médica. Por eso es que les digo, todo funciona con receta. Nuestro documento que avala es la receta. Si no hay una receta de por medio, yo asumo totalmente la responsabilidad de lo que está pasando, si se dan cuenta, ¿no? Yo asumo totalmente la responsabilidad de lo que está pasando y eso no puede ser así. ¿Ok? Correcto número 6, hay que verificar la fecha de vencimiento. Algo en lo que la mayoría de personas cae, ¿no? Se venció en enero, pero no, todavía dura 6 meses. No, todavía te dura 3 meses, 4 meses. ¿Qué hay de cierto al respecto? El medicamento va a seguir siendo el medicamento, eso no va a cambiar. Si es un antibiótico, va a seguir siendo antibiótico. Así pase un mes, 2 meses, 6 meses, un año. ¿Cuál es la diferencia y por qué tenemos que consumirlo antes de la fecha de vencimiento? Porque el medicamento pierde su esterilidad, pierde su asepsia al momento de ser colocado. Ya empieza a producir sus propios microorganismos. Y eso lo que va a hacer podría complicar nuestro estado de salud. Isabel dice, sobre todo en los blisters de pastillas chiquitas. No se ve la fecha. Sí, hay que tener mucho cuidado, tomarnos el tiempo y verificar, ¿no? Hay que verificar siempre. Hay algunas ampollas también que son translúcidas y sus letras son blancas. Entonces se hace bien dificultoso poder ver. Pero tendría el mismo principio activo a pesar del tiempo. El principio no cambia. Eso sí, por eso te decía, el que es antibiótico sigue siendo antibiótico, sigue siendo analgésico, eso no va a cambiar. Pero el medicamento pierde esterilidad. ¿Qué quiere decir? Que al ingresar a tu cuerpo ya no va a cumplir el mismo rol. En vez de ayudarte, te podría perjudicar, produciendo una infección. Es por eso que se evita dar medicación vencida. ¿Ya? Esa es la razón, básicamente. No porque el medicamento ya no valga, no, el medicamento sigue siendo medicamento. En algunos lugares, por ejemplo, se trata de determinar, vamos con un ejemplo bien claro, las vacunas. Las vacunas ya se vencen esta semana, ¿no? Entonces, trato de vacunar a toda la gente a mi alrededor para que no se venzan. O se colocan ya, pero con el tiempo de vencimiento, pero ahí nomás, ahí raspando. Entonces, esas son, bueno, algunas técnicas que se aplican, pero en sí debemos ser muy respetuosos de las fechas de vencimiento. Si ya se venció, pues ya se venció, ¿ya? El principio activo se mantiene, pero no es lo recomendable, pues. No es lo recomendable. Imagínate que tú le coloques ese medicamento
a un paciente, a ver, con una neoplasia, con su sistema de defensa muy bajo, o que le coloques a ese medicamento a un paciente adulto mayor, ¿no? O un recién nacido, que también tiene su sistema de defensa todavía en estado de formación. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Verificar siempre la fecha de vencimiento, no administrar por administrar. Mira todos los aspectos que debes tener en cuenta. Y lo último, en lo que respecta al personal de salud, hay que tener presente lo siguiente. Correcto 7, la hora correcta. Hay que aprender a ser responsables de la distribución de nuestro tiempo. Si el medicamento, así como la imagen, le toca a las 8, pues es a las 8. Ya, si le toca a las 9, le toca a las 9. Si le toca en la madrugada, me tengo que tratar de levantar para darle el medicamento. ¿Por qué? Porque ese medicamento que te lo han recetado cada 8, cada 12 horas, tiene un pico de acción y que pasado un cierto tiempo, ese pico de acción va a ir cayendo, cayendo, cayendo. Y mientras tú más te demores en administrar una nueva dosis, ese medicamento va a hacer menos efecto. ¿Ya? Le va a ser más difícil. Porque siempre se corta la llamada. ¿Qué pasó? Qué raro. Verifica, Sol, trata de salir y volver a ingresar. De repente por ahí viene el problema. Correcto 8, hay que educar al paciente y a la familia, explicarle, señor, le he puesto tal cosa, ha sucedido esto, el otro, de repente has notado alguna reacción alérgica, señor, probablemente usted es alérgico a este medicamento, se están presentando ronchas, está sucediendo aquello, narra, ¿no? Explica, señora, este medicamento es un antibiótico, su función es para combatir las bacterias, este medicamento de repente es un analgésico, su función es para el dolor, siempre explica, porque recuerda que las personas de a pie no saben qué les estás poniendo y muchas veces confunden, ¿ya? Entonces explica, nada te cuesta, algo breve también, no es necesario entrar en tantos detalles, pero explica. Ok, correcto 9, hay que registrar. Si yo trabajo en el hospital, obviamente pues me van a pedir registrarlo en la historia clínica. Pero si yo no trabajo en un hospital, estoy en un tópico, quizás, o estoy poniendo medicación en mi casa, he hecho una especie de un consultorio, ¿ya? Llevo aunque sea un cuaderno simple y anota, ¿no? Por ejemplo, un día como hoy, el jueves a las, a ver qué hora es, 8:27. El jueves a las 8:27 coloqué un metamisol a la señora tal, ya la paciente se retira sin observaciones, sin novedades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante registrar. Porque recuerda que la memoria es frágil. Yo no me voy a acordar de aquí a una semana qué pasó el jueves a las 8:27. Y de repente el paciente puede venir, la señorita, la ampolla que me puso ayer, perdón, no, la ampolla se la puso el jueves. Entonces allí no tienes más, más razones para poder registrar tus colocaciones de medicamentos. Tienes que hacerlo sí o sí, por tu propia seguridad. De repente de señorita, la ampolla que me ha puesto hace una hora, mire, me ha puesto mal, voy a llamar a la emergencia, la voy a denunciar. De repente revisas tu registro y esa ampolla no se la pusiste tú. De repente se la puso en otro lado. Entonces, justamente viene acá lo que hablábamos la clase pasada, que acá todavía son los 3 yos, pero que en realidad son 4, ¿no? Yo preparo, yo administro, yo registro, y el último, que vendría a ser el yo respondo. Ya, entonces acostúmbrense a manejar, aunque sea un cuadernito, donde anoten todas las colocaciones, en este caso de inyectables que han puesto. Por último, cuando el paciente ya se está retirando, intenta quedarte un ratito con él
a fin de vigilar si está presentando alguna reacción adversa. Si de repente está presentando ronchas, dificultad para respirar, el paciente se siente sofocado. Esos son signos, por ejemplo, de una alergia. Allí puedes detectarlo. Ahora, paciente sin novedad, sin novedad. Ya hay que ver entonces eso. Y ver si necesita corticoides. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres, Isabel? Mira, no puede ocasionarle dolor, puede ocasionar muchas cosas. Usualmente una RAM, ¿a los cuántos minutos se notaría? En el caso de inyectables, ya, en el caso de los inyectables, es cuestión de minutos. En el caso de las pastillas, jarabes y todo, tienen un proceso más largo, pero en los inyectables son minutos. Dice acá, dexametasona, ya, pero ¿cómo así que necesita? Por eso te decía, ¿cómo así que necesita un corticoide? ¿Por qué le pondríamos si tiene ronchas? Recuerda, Isabel, salvo que ustedes sean estudiantes de medicina, ya, salvo, recuerden que nosotros no podemos recetar, no se puede, ¿sí? No se puede, porque es una gran responsabilidad. El único que receta es el médico. No receta la enfermera, no receta ninguna otra especialidad. Ya acostumbrémonos a eso. No receta. Ya no recetamos en general. Aunque yo soy enfermera. No podemos recetar. ¿Sí? Si hay una reacción alérgica, lo ideal es que esta persona vaya a un centro de salud y pues lo recuperen. No puedo yo administrar un corticoide. De repente el paciente sufre de presión alta, de repente el paciente es cardíaco y se muere por una complicación de la dexametasona, que es un corticoide, y no de la anafilaxia que se había producido por el medicamento que le habían puesto. Ya, entonces tener mucho cuidado. Yo sé que a veces el conocer te da las herramientas para que tú puedas sugerir, pero no es bueno. Ya, no es bueno. A ver, un ratito, por favor, los audios. Dice, en ese caso puede ser un antialérgico. No, nosotros no podemos indicar nada, nada. Como te digo, si yo tengo una receta y aquí me dijeron que le ponga, no sé, pues una ampolla de metamizol y el paciente se puso mal, yo lo siento. Acá decía que yo le pongo una ampolla de metamizol. Si yo detecto una reacción alérgica, es el paciente quien tiene que buscar ayuda, ¿no? A través de una ambulancia o si tiene cerca un hospital, ir rápido allá, porque no es mi responsabilidad. Si fuera mi responsabilidad y yo le indiqué y yo me equivoqué, yo ahí puedo colocar la dexametasona, puedo colocar un montón de medicamentos para salvar al paciente, pero yo no puedo. Dice acá, si el paciente no sabe que es alérgico y le recetan una ampolla de polvo y no indican prueba de sensibilidad, ¿se le hace o no? No. Tú no tienes, por eso les digo, nosotros en este caso, solo en este caso, porque yo soy enemiga de ese concepto de que la enfermera solo obedece, solo en este caso, nosotros no podemos intervenir. Si el médico dijo, se pone tal ampolla, pues se pone. Es responsabilidad de él haber hecho una buena intervención, haber hecho una buena entrevista para detectar si hay riesgos. Yo no lo receté, entonces yo no puedo responder. No se escucha. Confírmeme, por favor. Yo creo que sí. Sí se escucha. Sí, ya está. Por favor, salgan y vuelvan a entrar si es que tienen algún inconveniente. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta entonces en relación a los correctos? A ver, había levantado la mano, ¿quién? Paola. Paola, si puedes activar tu micro, haznos tu pregunta rapidito, por favor.
Paola, creo que no. Ya, listo. Entonces, ahora sí, vamos con el tema de ahora. Por eso es que les decía, este tema hay que enfatizarlo, porque ustedes tienen que aprender a protegerse. Muchas veces el ímpetu por querer hacer algo te puede perjudicar más. Ustedes me decían que algunos eran estudiantes de enfermería, ¿verdad? Entonces, desde ahora, desde tu época de estudiante, tienes que aprender que hay responsabilidades que tú puedes asumir y otras que no, ¿no? Entonces, si no puedes, pues no puedes. Suena feo, suena fuerte, todo lo que tú quieras, pero en mi afán de ayudar puedo perjudicar al paciente. Y a las finales yo sí lo mato, ¿no? Y a las finales yo soy la que me voy presa, cuando la negligencia no era mía, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta de licenciada, por favor? Mándanos el video. Sí, sí, sí. Igual yo se los voy a mandar, miren. Espérenme un ratito. Está la explicación en los PPTs que yo les he facilitado, ¿ya? Pero, a ver un ratito. Les adjunto por lo menos por aquí el link de video, ¿ya? Ahí se los he pasado. Ya está. ¿Preguntas entonces con los correctos? Preguntas. A ver, rapidito, Elizabeth, si tienes alguna duda nos dices. Si no, ya continuamos. Nada. Ya. Muy bien, continuamos. Vuelvo a compartir. Espérenme. Acá está. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver los principios farmacológicos de los medicamentos que vamos a administrar. Ya, como te digo, tú tienes que saber qué estás administrando. La habilidad tú la vas a aprender en 10 minutos, pero lo que estás colocando y los cuidados que debes tener, en eso sí debemos enfatizar un poco más. Mira, a ver, acá está, se los resalto. La administración de un fármaco, ya, puede hacerse de una o de varias formas. ¿Cómo se llaman esas formas? Vías. La cinética del medicamento o farmacocinética describe cómo el organismo utiliza un fármaco y explica los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, además del tiempo que duran tales procesos, ¿ya? Y eso lo conocemos como el LADME. Acá está, mira, LADME, ¿ya? LADME. ¿A qué se refiere esto? Acá te está poniendo el ejemplo de una pastilla, pero esto se aplica para cualquier medicamento. En primer lugar, el medicamento ingresa a mi cuerpo, ¿verdad? En mi cuerpo es recibido, ¿no? Ya sea por mi vía digestiva o por mis músculos o por mi sangre, dependiendo de la vía por donde haya ingresado. Esa vía va a buscar la forma de absorber el medicamento, ¿ya? Y una vez que el medicamento ya está dentro de ella, ¿qué va a hacer? Va a buscar distribuirlo para que empiece a hacer su efecto. Una vez que ya se ha distribuido, mis demás células van a empezar, ¿no? A absorberlo también, que ese es el proceso de metabolismo. Y finalmente, lo que ya nos sirve o los residuos, ¿no? De estos medicamentos, los voy a eliminar. Esto sucede con las ampollas, jarabes, pastillas, con todos los medicamentos que nosotros podemos ingerir. ¿Ya? ¿Y esto cómo se llama? Procesos farmacocinéticos o farmacocinética. ¿Ya? Mira aquí. El tratamiento farmacológico requiere que el fármaco alcance su diana específica en los tejidos donde realiza su acción. ¿Qué es la diana?
¿Qué es la diana? A ver, ¿alguna idea? Nada. ¿Qué es la diana? La diana es el objetivo. Exacto. ¿A dónde va? Por ejemplo, si estoy tomando un medicamento para, a ver, el dolor de muela, mi diana debería ser mi muela. Si estoy tomando un medicamento para la infección de una uña, vamos a suponer del pie, su objetivo es ese, mi uña. Entonces, para eso hay que ver en qué forma, ¿no? En qué presentación llega ese medicamento. Dice acá, normalmente se introduce el fármaco dentro del organismo lejos de su zona diana. No, imagínate, yo me voy a poner un antibiótico para que reduzca la infección que tengo en mi pie. Vamos a suponer, tuve un uñero y se me infectó. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo voy a tomar para eso un antibiótico, pero el antibiótico lo voy a poner directo en mi pie, probablemente no. Yo lo voy a adquirir a través de una pastilla o a través de una ampolla. Entonces, te das cuenta que el medicamento llega, ay, perdón, este no es. El medicamento ingresa lejos de su zona diana. Entonces, es importante que llegue a la sangre y que ahí sea transportado. ¿Ya? ¿A dónde? A donde debe ejercer su acción. Es decir, a su distribución. Dice aquí, algunos medicamentos son modificados químicamente, es decir, pasan por un proceso de metabolismo, ya, por el organismo antes de hacer efecto. Otros posteriormente y otros no son metabolizados. Hay algunos medicamentos que sufren cambios, como por ejemplo las pastillas bueno, las cápsulas, ¿no? Que tienen a ver, un minutito. Espérenme, por favor. Ok, mil disculpas. Listo. Entonces, les ponía un ejemplo. Un medicamento que sufre una transformación es las cápsulas. Cuando hablamos de las cápsulas, las pastillas que vienen con un protector así plástico, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado que nos dicen, ese medicamento que contiene ese plástico te hace daño al estómago, te hace daño a los riñones, te hace daño a muchos sitios? ¿Qué es lo que haces? Abres ese plastiquito y te tomas el polvito que está dentro. La pregunta es, ¿por qué esa cápsula tiene ese plastiquito? ¿Para qué? ¿Por qué crees tú que debe tener ese plastiquito? ¿Saben a qué se refiere eso? ¿Por qué las cápsulas tienen esa Creo que es esa como cubierta? una protección gástrica para el estómago. Ya, por favor, les pido a través del chat, pero gracias por la intervención. Para proteger el estómago, punto uno, ya porque hay medicamentos que son muy agresivos, y también para proteger al mismo medicamento. Recuerda que cuando tú tomas una pastilla, este ingresa por la boca donde hay ácidos y sigue todo el camino de tu tubo digestivo donde hay más ácidos. Entonces, ese plastiquito que tú observas es resistente y va a permitir que el componente, el principio activo que está dentro, llegue hasta donde tiene que llegar. Así es. Ahora las pastillas también vienen con cubierta protectora para proteger tu estómago, sobre todo los antibióticos. ¿Ya? Entonces, a eso me refería. Y finalmente, el medicamento es excretado. ¿Ya? Vamos a ver todo este proceso. Miren, acá tenemos una imagen, pero primero quiero compartirles este videito donde nos explican de manera bien sencilla, ya, bien sencilla, estos procesos que les acabo de hacer mención. Ya, a ver, antes de entrar dice, una pregunta, ¿por qué hay pacientes cuando son adultos mayores y no pueden tomar la cápsula? ¿Es recomendable sacar el polvito de las cápsulas? No, no es recomendable.
Si tú le quitas esa cubierta, ese protector, el medicamento no va a llegar a su diana. Las cápsulas, claro. Por eso te digo, no va a llegar a su diana. Y básicamente estás ingresando un medicamento en el organismo que no va a tener mucho efecto. Ahí en ese caso, ¿qué se puede hacer? Miren, hay varias técnicas que se utilizan para que un paciente pueda ingresar un medicamento, porque hay gente que nunca ha tomado pastillas y cuando ingresa la pastilla siente que le da náuseas, ¿no? O siente que se están atragantando. Hay varias técnicas. Ya, miren, no es objeto del curso, pero si nos queda tiempo el día de hoy, les explico esa parte. ¿Ya? Repito, lo ideal es que el medicamento ingrese en la forma en la que se presenta. Yo no lo puedo cambiar porque hago que pierda sus propiedades. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces ahora sí a la farmacocinética. Les voy a compartir el videito. El día de hoy vamos a hablar acerca de farmacocinética. Recordemos que la farmacología es la ciencia que se encarga de estudiar a los fármacos, las propiedades terapéuticas que pueden tener, las propiedades tóxicas, cómo interactúan en el organismo. Ya hablamos acerca de la farmacodinamia. Recordemos que la farmacodinamia es qué le hace el fármaco al organismo. Vamos a hablar acerca entonces de la farmacocinética, qué le hace el organismo al fármaco. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la farmacología. ¿Qué era la farmacología? La ciencia que se encarga de estudiar a los fármacos, ya sean sus efectos terapéuticos o tóxicos dentro del organismo. Ya hablamos un poquito acerca de la farmacodinamia, recordemos qué era lo que le hacía el fármaco al organismo. Y hoy vamos a hablar acerca de la farmacocinética, que es lo que le hace el organismo al fármaco. Vamos a hablar de algo llamado LADME, que es una mnemotecnia bien fácil para acordarnos de todo en relación a la farmacocinética y es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Pero antes de hablar de la farmacocinética, me gustaría hablar de qué es un fármaco o un principio activo. Es toda sustancia que tiene un efecto terapéutico en el organismo. Ahora, ¿qué es un excipiente? Es toda sustancia que acompaña a un principio activo y que ayuda o favorece a que este principio activo se libere en la zona donde se tiene que liberar. Pueden ser edulcorantes, pueden ser saborizantes, incluso hay gelatinas que favorecen la liberación de cierto principio activo en alguna parte del tracto digestivo. Y por último, ¿qué es una forma farmacéutica? Es la unión entre un principio activo y un excipiente, ¿ok? Y hay diferentes tipos de formas farmacéuticas. Están las sólidas, como las tabletas, las semisólidas, como las pomadas, y las líquidas, como las suspensiones. Entonces, bien, hablemos acerca de la farmacocinética. La farmacocinética, entonces, es la rama de la farmacología que estudia qué le hace el organismo al fármaco. Todo fármaco, desde el momento en que es administrado, pasa por diferentes pasos. Estos son el LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Hablemos primero de la liberación. La liberación es el conjunto de procesos a través del cual el fármaco es liberado de su forma farmacéutica a su sitio de liberación. Ese es el más sencillo. Pero ahora, ¿qué pasa a la hora de hablar de la absorción? La absorción es el conjunto de procesos a través del cual el fármaco pasa de su sitio de liberación al torrente circulatorio. Y para que un fármaco pase al torrente circulatorio hay diferentes factores que afectan. Estos son: 1. La liposolubilidad. Entre más liposoluble es un fármaco, mejor es su absorción. 2. La formulación. Un fármaco que es sólido se absorbe mucho más lento que un fármaco semisólido. Y un fármaco que es líquido se absorbe muchísimo más rápido que cualquiera de los dos anteriores. Por último, tenemos el grado de perfusión y el área de superficie. A mayor grado de perfusión, mayor es la absorción. Y por último, el área de superficie. A mayor área de superficie, entonces, mayor es la absorción. Lo más importante a la hora de hablar de la absorción es la vía de administración. La vía de administración es súper importante y vamos a ver por qué. Tenemos diferentes tipos de vías de administración. Estas las vamos a dividir en dos: las enterales, es decir, todas aquellas que afectan al sistema digestivo, y son la oral, sublingual y rectal.
Y por último tenemos las no enterales, es decir, todas aquellas que no afectan al sistema digestivo. Aquí vamos a tener la endovenosa, la intramuscular, la subcutánea y la respiratoria. Bien, ya hablamos de la liberación y de la absorción. Ahora hablemos de la distribución. La distribución es el conjunto de procesos a través del cual el fármaco pasa del torrente circulatorio a su órgano diana. Pero no todo lo que llega al torrente circulatorio del fármaco es activo, es decir, es útil. ¿Okay? ¿Qué pasa? En el torrente circulatorio hay ciertas proteínas. Estas son las lipoproteínas, glicoproteínas ácidas y la albúmina. La albúmina es súper importante. El fármaco se va uniendo a estas proteínas y se va inactivando. Es decir, el fármaco que se une a proteínas se inactiva. Solo la fracción libre del fármaco es activa. Por ejemplo, el ibuprofeno tiene un 90% de unión a proteínas, es decir que solo un 10% tiene un efecto terapéutico en el organismo. Ahora hablaremos del cuarto paso llamado metabolismo o biotransformación. Si bien es el conjunto de procesos a través del cual el fármaco es biotransformado para que se pueda excretar del organismo más fácilmente. El metabolismo lo vamos a dividir en dos. Va a ser la fase 1 o fase de activación o inactivación. ¿Por qué se le llama fase de activación o inactivación? La gran mayoría de los fármacos cuando pasan la fase 1 son inactivados, se convierten en metabolitos y son excretados. Pero hay algunos que no, más bien son activados. Cuando este fármaco se consume, más bien es un profármaco y el organismo lo que hace es activarlo y ya después tiene un efecto terapéutico. Los fármacos que son inactivados por lo general pasan por alguno de esos tres procesos o reacciones químicas, que son la oxidación, la reducción o la hidrólisis. Entonces, recordemos, fase 1 del metabolismo se le llama inactivación o activación dependiendo del fármaco. Hay fármacos que son inactivados y se eliminan y otros son activados porque dan un profármaco y entonces lo que voy a hacer es activarlo para que tenga un efecto terapéutico. Después tenemos la fase 2. A esta fase le conocemos como fase de conjugación. ¿Por qué conjugación? Porque lo que hace el organismo es unirlo a otras sustancias que pueden ser, por ejemplo, el ácido glucurónico, acético o sulfúrico para que sea mucho más fácil eliminarlo. La fase 2 es definitivamente una fase de eliminación. Por último, hablaremos de la eliminación o excreción, que es el conjunto de procesos a través del cual el fármaco es eliminado del organismo. Hay 4 grandes vías de excreción o eliminación. La principal es la vía renal. Después tenemos la vía biliar. Por último vamos a tener la vía dérmica y la respiratoria. Súper, entonces ya hablamos acerca del ADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por último les quiero explicar algo que siempre preguntan y es ¿qué es la concentración mínima efectiva de un fármaco y qué es la concentración mínima tóxica de un fármaco? La concentración mínima efectiva es la cantidad mínima que yo necesito de un fármaco para que este tenga un efecto terapéutico. Y la concentración mínima tóxica de un fármaco es la cantidad mínima que yo necesito de un fármaco para que se tenga efectos tóxicos. El espacio o rango que hay entre una cantidad mínima efectiva y la cantidad mínima tóxica se le llama efecto terapéutico. Aquí es donde está el efecto terapéutico. Todo lo que esté por debajo de la concentración mínima efectiva es ineficaz, no tiene un efecto terapéutico. Todo lo que esté por encima de la concentración mínima tóxica es tóxico. Y bueno, neuronas, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, A ver, eso que les he explicado en ese videíto es lo mismo que les venía comentando, bueno, en términos un poco más sencillos, para que se comprenda cómo es que el medicamento atraviesa todas esas fases. Rina no nos escucha. Parece que hay problemas de internet. Por favor, si detectan eso, como les repito, salgan y vuelvan a regresar. Tenemos una gran ventaja, que es que las clases están grabadas, entonces no hay problema. ¿Ya? Sí, está claro el audio, sino que parece que para algunos de repente el internet no está estable, no sé. Y, a ver, justo, Dice una bolsa de boxeo. Rina, por favor, apaga tu audio. Ya está. Creo que sí. Ya está, listo. Entonces, como les decía, eso, el que se les he mostrado en el video, es lo que les venía mencionando del ADME. ¿Ya? Vamos a continuar, les comparto. A ver, creo que todavía tiene el audio prendido. Sí, Rina, por favor, tu audio.
Como no nos escucha. Ah, ya, perfecto. Ya estaba asustada. Listo. Vamos a continuar entonces. A ver, les comparto. Ya estamos. A ver, disculpen, parece que sin querer, por estar viendo el tema este del internet, sin querer me salí, perdón. Ya, aquí estamos. Ahora sí, regresamos acá. A ver, a ver. Ya, ya estamos. Entonces, me dicen, por favor, yo dije, ¿qué pasó? No, 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 nadie se va. Si yo tuviera algún problema, ya, que puede pasarnos, con el tema del internet, ¿sí? No se preocupe. Yo voy y regreso en un minuto. No, no, no me pierdo más. No se preocupe. No, no suelo tenerlo, pero por ahí que me pasa. Ya está. Entonces, estamos acá. Ya comprendimos, creo yo, por lo menos nos queda un poquito más claro el ATME. Vamos avanzando. Entonces, aparte, hay otros factores que influyen ya en el medicamento, en cómo se absorbe este medicamento. Por ejemplo, el peso. No es la misma dosis la que se le da a un bebé o a un niño que a un adulto, ¿verdad? La composición genética, cómo esta persona tiene también su sistema de defensa, qué características tiene. Recuerden que también de acuerdo a la genética, nosotros somos susceptibles a ciertas enfermedades, ¿no? Las personas, por ejemplo, de raza negra, tienen mayor susceptibilidad a la hipertensión arterial, a problemas cardíacos. Genéticamente hablando también, los niños con síndrome de Down normalmente sufren de alguna malformación o de algún problema también cardiovascular. Entonces, son algunas cositas con las que nosotros pues ya nacemos. ¿Cómo está funcionando mi hígado y mi riñón? Entonces, todos estos factores también influyen, ¿ya? Los cambios debidos al envejecimiento también afectan a la forma en la que el organismo procesa los fármacos. Ya un paciente adulto mayor, si bien es cierto, es adulto, ¿ok? Pero su digestión, su metabolismo, su asimilación es distinto. Por eso que el médico encargado de recetar o de observar a un paciente adulto mayor es el geriatra. Ya tenemos un especialista para adulto mayor. Y listo. Llegamos aquí a las vías de administración. Esto de acá sí tenemos que tenerlo muy en claro. Voy a agrandar un poquitín, ya está. Debemos tenerlo muy en claro porque es con lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Yo les voy a pasar bien rapidito las vías que no nos corresponden, ¿ya? Y me voy a quedar un poquito en las que vamos a desarrollar en las siguientes sesiones. Mire, las vías de administración se clasifican básicamente en enteral y parenteral. En alguna literatura agregan la vía tópica, pero ahorita no la vamos a tomar en cuenta, ¿ya?
Tomemos enteral y parenteral. Todo lo que se refiere a enteral va de la mano de el tubo digestivo. Tubo digestivo. Y si te das cuenta, mira aquí, te habla de la vía oral, ¿no? Obviamente, pues la vía oral tiene que ver con el tubo digestivo. Mientras que la vía parenteral te habla de los medicamentos que ingresan por la piel. ¿Ok? Básicamente por la piel, que no invaden para nada el tubo digestivo. Entonces, ¿qué debemos tener en claro? Un medicamento, ¿ya? Que está siendo administrado por una vía parenteral, quiere decir que probablemente ya pasó previamente por un periodo de tubo digestivo. No es recomendable, y esto sí espero que presten bastante atención, no es recomendable saltarnos la etapa en la cual empezamos con pastillas y preferimos tomarnos rápidamente o ponernos rápidamente un inyectable. ¿Sí? Mucha gente opta por eso, ¿por qué? Porque es más rápido, porque no tengo que estar controlando el tiempo, que ahora me toca la pastilla, no me afecta el estómago. Está bien, pero no es lo correcto. ¿Ya? Entonces, la vía parenteral se utiliza en ciertos casos, no en todos. No es recomendable para todos. ¿Ya? Muy bien. Y estas son las vías parenterales que nosotros vamos a aprender a partir de la siguiente sesión. Ya el día sábado que tenemos clase, ya vamos a ir empezando con ellas. Sí, yo también les voy a ir mencionando qué material podemos ir trayendo para que lo tengan a mano. Mientras tanto, dejo de compartir. Estamos ya. Y les voy a facilitar un último videíto, ya, que nos habla justamente de las vías de administración en general. Ya, les comparto. Hola chicos, hoy aprenderemos a reconocer los tipos de vías de administración de un medicamento en un paciente, concepto que tenemos que manejar para permitirnos tener una visión más clara y ordenada de la clasificación de las formas de administrar un medicamento. Muy bien, existen dos grandes grupos de clasificación. Estos son dos, la enteral y la no enteral. Aquí podemos ver su contenido de ambos grupos de forma resumida, pero ahora lo comprenderemos mejor de uno a uno. La enteral en este grupo se caracteriza porque el medicamento ingresa al organismo a través del aparato digestivo, teniendo en cuenta que empieza en la boca y termina en el recto. Tenemos aquí, por ejemplo, a la vía oral y la vía rectal. En la vía oral ingresan las tabletas, las cápsulas, los jarabes, las sondas nasogástricas, entre otros. En la vía rectal están los supositorios, las rectiolas, enemas, entre otros. Entonces, por aquí los fármacos van a ingresar a través de la vía digestiva. Ahora está el grupo de los no enterales. La no enteral es un grupo más grande ya que se divide en dos subgrupos. La no enteral se caracteriza porque la administración de medicamentos no ingresa por el aparato digestivo, sino que por otros mecanismos. Estos son la parenteral y la no parenteral.
La parenteral es cuando se administra un medicamento perforando la piel. Esto mediante el uso de una jeringa y aguja, siendo las vías parenterales más usadas la vía intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, el endovenoso, la venoclisis y la raquidia. Esta última realizada por nuestros compañeros médicos únicamente. Mencionarte también que en el canal ya están subidos varios videos con estos procedimientos. Ve a echarles un vistazo luego de ver este video. Te dejo los links en la descripción, sé que te serán de ayuda. Muy bien, continuemos. Y por último, la no parenteral. Ya su mismo nombre nos indica o nos da indicios de qué es. Es cuando el medicamento no se administra perforando la piel, sino que el medicamento se pone o administra en la piel y mucosas, donde el medicamento es absorbido por estas. Aquí encontramos la vía tópica y la vía respiratoria. En la vía tópica están las cremas, los ungüentos, las lociones, las gotas oftálmicas, las gotas nasales, los óvulos, entre otros. Y en la vía respiratoria están los inhaladores, los aerosoles, la oxigenoterapia y el ventilador mecánico. Esos serían entonces, compañero, los tipos de vías de administración de los medicamentos. Si deseas el cuadro, puedes descargarlo de mi cuenta de Google Drive público, donde encontrarás además más imágenes y apuntes de los videos del canal. Te dejo el link en el primer comentario del video. Puedes ir a checarlo. Si te gustó el video, por favor. Listo. Entonces, como han podido ustedes ahí observar, esas son las vías de administración de medicamentos. ¿Ya? ¿Cuáles son las que nosotros vamos a ponerle mayor énfasis? A las vías parenterales. ¿Ya? A las vías parenterales. Muy bien, vuelvo a compartir. Si tenemos alguna pregunta, me van diciendo. Me dicen si tienen alguna pregunta. Ya está. ¿Ninguna? Ok, si no hay ninguna pregunta, estamos bien. Mira, acá volvemos al tema de la absorción del fármaco. Como nos mencionaban en el video, la absorción afecta la biodisponibilidad, es decir, la cantidad y la velocidad con que el fármaco alcanza su lugar de acción. Hay factores que afectan su absorción, como por ejemplo, la forma en que un fármaco está diseñado y fabricado. Hay medicamentos que son muy difíciles de administrar. Por ejemplo, imagínate que no tienes la experiencia y tengas que colocarle un supositorio a un bebé, ¿no? La forma en la que tiene un supositorio, que es casi como una bala, nos ayuda a que el medicamento pueda ingresar más fácil. Pero si yo no sé, de repente lo coloco mal. ¿Qué más? Sus propiedades físicas y químicas. Hay que ver qué contiene ese medicamento. Buscar qué otros componentes, como ahora nos mencionaba hace un ratito. Hay medicamentos que tienen protector de la mucosa gástrica, como hay medicamentos que no. Entonces, obviamente, si yo tengo que elegir entre uno y otro, voy a elegir aquel que me produzca mayor protección, porque los medicamentos de por sí siempre van a producir un impacto en nuestro sistema digestivo. Eso es un hecho. Las características fisiológicas de la persona que se toma el fármaco. Como mencionaban hace rato, ¿no? De repente el paciente no puede deglutir, no puede tragar la pastilla. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos el cobertor y sacamos todo el polvito. O la trituramos. La forma más fácil, en verdad, en el caso de que sea una cápsula, una tableta, perdón, que sea una tableta, una pastilla, sería haciéndolo trizas, haciéndolo puré, ¿en dónde? En un mortero, ¿ya? Porque sí, ese medicamento entra directo. En el caso, ¿ya? En el caso de una cápsula, ahí sí el medicamento tienes que hacer lo posible de que ingrese completo. Normalmente lo que hacemos es envolver la pastillita o la cápsula en un trocito de pan o en un trocito de pollo, de algo, y tratar de hacer que el paciente lo degluta, lo pase, porque no hay de otra.
En el caso de las cápsulas, tiene que ingresar sí o sí con ese protector. En el caso de las demás pastillas no hay ningún problema. Yo la puedo triturar, pero en ese caso de las cápsulas no. También va a depender cómo se almacena el fármaco. Hay algunos medicamentos que son sensibles a la luz. Entonces, ese medicamento, por ejemplo, tienes que guardarlo en un lugar con sombra, no puede estar cerca de la luz natural, ni tampoco cerca de un foco de luz artificial, porque se daña. Entonces, hay que saber qué medicamentos pueden presentar fotosensibilidad. Así se llama. Ya, esa es la fotosensibilidad, cuando son muy sensibles a la luz. Muy bien. Esto era lo que te hablaba en el primer video. Hay una concentración máxima, hay un pico del fármaco. Y es por eso que es importante que respetemos las horas. Vamos a suponer que el médico nos ha indicado un medicamento X cada 8 horas. Ya, vamos a ponerlo acá. Cada 8 horas. ¿Ya? Te he dado esa indicación. Entonces, este medicamento que lo pongo ahorita, vamos a suponer que ahora son las 9 de la noche. Este medicamento que lo acabo de poner ahorita, 9 de la noche, más o menos, ya, más o menos, en 4 horas debe llegar a su pico. ¿A qué horas serían? 4 horas. ¿A qué hora serían? La 1 AM. 1 de la mañana, ese medicamento está en su tope. ¿Ya? Está en su tope. Pregunto, ¿a qué hora le tocaba su otra dosis? Si es desde las 9 de la noche, ¿a qué hora le toca? 5 de la mañana. 5 de la mañana. A ver, 5 de la mañana le toca su siguiente dosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más o menos 5 de la mañana debe estar por acá. 5 AM. Mira, a las 5 AM, voy a dibujarte acá con rojito para que lo puedas notar. Mira, de acuerdo a este cuadro, a las 5 AM, ¿en dónde más o menos está? Está por aquí, ¿verdad? Está por aquí. Y cuando este paciente tome el medicamento, mientras este pico va bajando, el nuevo medicamento va subiendo y se mantiene. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros buscamos. Voy a borrarlo mejor para que me entiendan. Acá. Esto está. Ahí está. A las 5 de la mañana está más o menos en ese efecto, ¿verdad? Ahora sí. Si no, no se va a comprender. Entonces, ¿cuánto le falta para alcanzar su pico máximo? Mira, un poquito. Y se mantiene. ¿Qué pasa si yo me olvidé y ya son las 9 de la mañana? Mira dónde está el medicamento. A ver, ¿dónde está? Más o menos está por acá. ¿Verdad? Más o menos está aquí. 9 de la mañana. Para que el medicamento vuelva a alcanzar su pico, se va a demorar muchas horas. Entonces, es por eso que debemos ser respetuosos con los horarios, para mantener una concentración pico de ese medicamento. ¿Ya? ¿Ahora se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda en lo que respecta a la concentración del medicamento? Está claro, ¿verdad? Y por eso es que es importante ser respetuosos con ello. Ya está. Vamos acá a la distribución del medicamento. Una vez que el medicamento se ha absorbido, ¿ya? Su distribución no suele ser uniforme en todo el organismo. Algunos fármacos se disuelven en agua y otros se disuelven en grasas, ¿ya? Algunos se disuelven en agua y se llaman hidrosolubles, algunos se disuelven en grasas y se denominan liposolubles.
Otros se concentran en gran medida en una pequeña parte del cuerpo únicamente, debido a que los tejidos en esa zona ejercen una especial atracción sobre el fármaco. O sea, esos son muy atractivos, muy afines, y tienen una especial capacidad para retener. Entonces, acá cuando nosotros hablamos de la distribución de medicamentos, acá tenemos que saber qué tipo de medicamento hemos consumido. Hay medicamentos que se pueden distribuir en nuestros líquidos, hay medicamentos que se pueden distribuir en nuestro tejido graso, ¿ya? Y hay otros que simplemente se ubican en un órgano diana o en una zona determinada y allí se quedan, ¿ya? A ver, por favor, tenemos un audio ahí encendido. Tratemos de tener cuidado. Cuidado con los audios, por favor. No me sale quién es. Me parece que ya la apagaron. Ah, no, Claudia. Claudia Peralta, por favor, tu audio. Ya estamos. Listo. Muy bien. Entonces, mira aquí. Algunos medicamentos se van a la leche. Por ejemplo, cuando tú estás dando de lactar, no puedes tomar muchos medicamentos así libremente. Tienes que preguntar, porque podrías transmitírselo al bebé a través de la lactancia. Otros medicamentos ya llegan al cerebro y atraviesan la barrera hematoencefálica. Otros medicamentos afectan a la placenta, ¿ya? Entonces, son diversos los medicamentos y no sabemos a dónde se pueda distribuir. Por eso es que es importante, como te repito, ya van varias veces, que la única persona que es capaz de recetar un medicamento debe ser el médico. Yo, por ejemplo, no le puedo aconsejar. De repente viene una señora que acaba de dar a luz hace poquito y me dice, ¿no? Señorita, mire, estoy resfriada, me duele la cabeza, estoy con secreción, estoy con tos, ¿qué puedo tomar? Yo bien buena gente, señor, usted puede tomar esto, esto, el otro. Y no me percato de que esta señora está dando de lactar. ¿Qué pasaría si el antibiótico que yo le sugiero se transmite a través de la leche y la absorbe el bebé? ¿Qué crees tú que podría pasar? ¿Mm? Podría inclusive fallecer el bebé, claro, porque se intoxica, así es. Entonces es por eso, ¿ya? Yo entiendo que muchos de ustedes conocen de medicamentos, conocen las vías, pero hay que ser responsables. Acá estamos hablando básicamente de una responsabilidad legal, ¿ya? Tener cuidado. En el metabolismo de los fármacos, muchos de los fármacos pasan por el hígado. Recuerda, el hígado, entre todas las funciones que tiene, una de las más importantes es procesar los fármacos. Cada pastilla que tú consumas, cada jarabe, hasta cada ampolla que tú te coloques, quieras o no, va a pasar por el hígado. Ya allí se metaboliza la mayoría. Entonces, si yo sufro del hígado o estoy con una inflamación en el hígado, tienes que saber qué tipo de medicamento me están indicando. No puede ser cualquiera, ya, porque mi hígado está dañado. Entonces, como dice aquí, una vez en el hígado, las enzimas hepáticas convierten los profármacos en metabolitos activos o los fármacos activos en formas inactivas. El mecanismo principal del hígado para la metabolización de los fármacos es a través de un grupo específico de enzimas llamados citocromo P450. Las concentraciones de enzimas del P450 controlan la tasa de metabolización de muchos fármacos. Entonces, no se hagan bolas, ya, por este tema del citocromo y todo ello. Lo que tenemos que recordar aquí, ya, es que todos los medicamentos, casi todos, se metabolizan en el hígado. Por lo tanto, tengo que primero saber en qué estado está mi hígado antes de tomar un analgésico, antes de tomar un antibiótico, ya inclusive
inclusive a nivel de las vías parenterales. Muchos piensan, no, la pastilla nomás. No, 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 también las vías parenterales. Dice aquí, algunos fármacos resultan químicamente alterados por el cuerpo. O sea, yo destruyo el fármaco. Ahora, las sustancias resultantes del metabolismo pueden ser inactivas o, por el contrario, tener una acción terapéutica o una toxicidad similar o distinta a la del fármaco original. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a suponer, yo me he tomado un paracetamol de 500 miligramos. ¿Esos 500 miligramos van a lograr absorberse en mi cuerpo? No, solo un porcentaje. Ya, solo un porcentaje. Entonces, ese porcentaje, ya, ese porcentaje que puede ser un 10, un 20, hasta un 50%, ¿ya? Si te das cuenta, puede ser capaz de hacer efecto o de generarme una toxicidad. ¿Qué pasa si yo me confundo y me tomo otro medicamento? Ese medicamento me va a intoxicar. Ya, entonces justamente para eso pues está el hígado. ¿Sí? Estos metabolitos pueden ser a su vez metabolizados en lugar de ser excretados del organismo. Los metabolitos subsiguientes son finalmente excretados. ¿Qué quiere decir? Lo que ya sobra de la acción del medicamento en el cuerpo se va a transformar en forma de metabolitos. ¿Ya? Y estos metabolitos, algunos se reabsorben y otros van a salir, son excretados. Mira aquí lo que te decían en el video, las reacciones de la fase 1 y las reacciones de la fase 2. Esto de acá es un poquito complicado, no se hagan problemas en verdad, porque esto, ¿quién lo va a profundizar? Eso lo debe profundizar el médico, no realmente nosotros, salvo que entre los participantes, pues, tengamos un médico, ¿no? Ellos sí tienen que evaluar las fases de oxidación, reducción o hidrólisis que atraviesa este medicamento para convertirse en un citocromo P450. En el caso de nosotros, lo que debemos recordar es que todo medicamento que ingresa en mi organismo va a ser metabolizado por el hígado. Ya, no te olvides. Listo. Hablamos de la última parte ya. La eliminación de los fármacos. Una vez que este fármaco, dice acá, ha sido modificado químicamente, es decir, ya fue metabolizado, ya puede eliminarse. La mayoría de los fármacos, especialmente los hidrosolubles y sus metabolitos, son eliminados en mayor medida ¿por quién? Por los riñones. ¿A través de qué? A través de la orina. Ese es el común denominador. La mayoría de medicamentos que nosotros consumimos van a ser eliminados a través de los riñones, ¿no? Con la orina. Es por eso que las características de la orina cambian cuando nosotros estamos tomando determinado medicamento. Por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando toman vitamina B. Cuando tomas vitamina B y tú miccionas, tú orinas, tu orina sale amarilla, ¿no? Bien amarilla, a pesar de que tomes líquidos, a pesar de que es una vida saludable. Y eso es por la vitamina. Es más, inclusive el olor de la orina cambia. No es igual. ¿Ya? Entonces eso es por acción de los riñones. Otros medicamentos van a ser excretados por el mismo hígado. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de la bilis. Lo único malo de este proceso es que una vez que fueron excretados, estos van a almacenarse en la vesícula. ¿Ya? Esa es la única dificultad que tenemos con algunos medicamentos, que no logran salir a través de la orina, sino que se quedan en el hígado. Si bien es cierto, allí son procesados y todo, pero estos se van a quedar almacenados en la vesícula. Entonces imagínate qué peligroso, ¿no?
Qué peligroso. Y listo. Acá está el proceso de excreción. Ya, este es nuestro riñón. Como pueden ver ustedes ahí en la imagen, nos habla de la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción. Y es que nuestro riñón tiene la capacidad de reabsorber. Por si quizás algo pasó en el proceso y estoy eliminando algo importante, mi riñón lo reabsorbe. Pero todo aquello que él considera que no tiene mayor utilidad, lo va a transportar ¿a dónde? A la orina. ¿Ya? Lo va a transportar a la orina. Y obviamente, pues por la orina ya es eliminado y no tenemos mayor complicación. ¿Sí? A ella no tenemos mayor complicación. Ok, listo. Hemos finalizado. Por favor, sus preguntas. Nos quedan todavía unos minutitos. Sus preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta o les está quedando claro?